Hola niñas, buenas tardes. Espero que estén bien y que esta cuestión de la cuarentena pues no les esté afectando demasiado. La idea de este video es que ustedes tengan como un panorama general de lo que vamos a estar trabajando esta semana, porque vamos a ver a un pensador que es un poquito complicado y pues para que a sus compañeras no se les dificulte demasiado la exposición, pues yo les voy a hacer como un breve resumen de lo que hemos estado trabajando, que yo les he estado mandando, y el que vamos a ver ahorita, que pues es Kant. Han estado ustedes trabajando con René Descartes, que él inicia el racionalismo, que es el padre del racionalismo, que más o menos ustedes ya lo tienen que tener ahí en nociones generales, porque ya lo vieron, y además yo en alguna ocasión también ya se los había mencionado en lógica y en ética, ¿no? Descartes es bien importante porque gracias a su pensamiento y a lo que dice del cogito cartesiano y del pienso luego existo, es que se comienza a fundamentar la idea del racionalismo. Y la cuestión importante que se destaca aquí es la idea de que lo fundamental para el ser humano es pensar, y que todo nuestro conocimiento es interior, no importa qué es lo que hagamos dentro del mundo sensible, que es como lo físico, todo nuestro pensamiento siempre es la base de todo el conocimiento. Esa es como la base del racionalismo, ¿no? Ya de ahí existe la idea que tiene Descartes acerca de las ideas, de la imaginación, que para Descartes la imaginación será una cosa completamente ilusoria, porque la imaginación no nos brinda conocimiento, al contrario, lo único que hace la imaginación es engañarnos. Entonces, esa va a ser la parte con Descartes. Otra cuestión importante que pues quiero que tengan en cuenta es que Descartes va a hablar acerca de un genio maligno. ¿Por qué habla acerca de un genio maligno? Habla acerca de un genio maligno porque la corriente racionalista de Descartes se desarrolla durante el periodo de auge todavía del cristianismo. Entonces Descartes tiene estas ideas religiosas y por eso es que él habla acerca de un genio maligno, porque al final de su discurso del método pareciera ser como que su argumentación se le comienza a ir de las manos y empieza a dudar un poco como de esta parte divina. Por eso es que él habla acerca de un genio maligno. Eso nada más para que ustedes lo tengan claro. En general eso es el racionalismo, que no es tan complicado. La segunda parte es la del empirismo, que es la que estuvieron trabajando la semana pasada. Esa parte tampoco en general es tan complicada. La parte del empirismo es completamente contra el racionalismo. El racionalismo nos dirá que todo el conocimiento parte y surge a partir del pensamiento, mientras que el empirismo nos va a explicar que todo nuestro conocimiento y todo lo que uno puede conocer se da gracias a la experiencia. Esa es la base fundamental. De empiristas yo les mandé a 3, que fue a Berkeley, a Hume, a Locke y a Hobbes. Hobbes se los mandé, pero él es considerado como el padre del empirismo, nada más que él, y no sé si sus compañeras se los mencionaron, si no yo se los digo, Hobbes habla acerca de política, entonces él no es como tan relevante dentro del aspecto empirista. Los empiristas más importantes van a ser Berkeley y Hume, que son como los que más destacan. Berkeley va a ser muy importante porque a él lo vamos a retomar, ojalá que yo vuelva pronto, lo vamos a retomar cuando veamos a los vitalistas, que van a ser un poco los filósofos franceses. Entonces Berkeley es una base fundamental para el vitalismo, por eso es que es relevante, ¿no? Además, sus ideas acerca del empirismo, de cómo es que él cuestiona las ideas que había dejado Locke acerca de las ideas complejas, de las ideas simples, es bien importante. Aquí, la cuestión con las ideas simples y las ideas complejas. Según yo, no creo que hayan tenido mucho problema, pero de todas maneras se los vuelvo a explicar. Una idea simple va a ser aquella idea que yo percibo directamente con los sentidos y que es simple. Colores, sabores, lo primero que yo veo sin que yo distinga bien una forma, eso va a ser una idea simple. La idea compleja ya es una idea en donde yo mezclo, por ejemplo, el color azul con la idea del cielo. Entonces mi idea de cielo ya sería una idea compleja, porque ahí yo estoy combinando diferentes sentidos para decir que yo veo el cielo. El cielo ya sería una idea compleja que se construye a partir de una idea simple, que es el color azul. Eso es como la parte que retoma Berkeley de John Locke, que John Locke también es muchísimo más relevante dentro del aspecto de la filosofía política. Y nuestro último empirista, que fue bien importante, fue David Hume,
que a él ya lo habían visto, algunas lo vieron en lógica, y yo también se los mencioné en ética, ¿no? Que es el que habla acerca de las impresiones. Los conceptos más importantes para Hume va a ser la impresión y la idea. A diferencia de Descartes, que lo más importante eran las ideas, porque son mi conocimiento interno. Si yo tengo la idea de que existe el mundo, yo tengo la idea de que estoy frente a ustedes en una cámara, esas van a ser las ideas y van a ser importantes para Descartes. Para Hume no. Para Hume lo más importante son las impresiones. ¿Qué es una impresión? Es muy análoga a una idea, solamente que Hume ahí les cambió un poquito el nombre. Entonces, la impresión se obtiene a partir de los sentidos, y a partir de lo que yo obtengo de los sentidos es que comienzo a generarme un conocimiento. Y para Hume la idea sería ya como algo un poquito más degradado. Lo más importante sería la impresión. A partir de la impresión, no sé, yo tengo la impresión de la planta que está aquí atrás. Esa sería como la parte de conocimiento que Hume dirá que es conocimiento real. Y ya si yo la voy olvidando, no sé qué planta es, no sé de qué color es, no sé cuándo es floración, si es que saca una flor, no sé nada de la planta, entonces mi impresión se va degradando. En la medida en que esta impresión se va degradando, quiere decir que esta impresión se va transformando en una idea. Esa va a ser como la parte importante de Hume. Esto que les digo, yo agradezco a sus compañeras, que me imagino que ellas hicieron el mejor esfuerzo de explicarles estos conceptos generales. Nada más quería yo como puntualizar en algunas partes que siento que tal vez les pudieron haber quedado ahí como un poquito al aire, que igual yo sé que todo esto no les ha de estar quedando como al 100% claro, pero pues tratemos de que vaya quedando ahí un poquito no tan mal. Bueno, al que vamos a ver ahorita es a Kant. Kant es importante porque retoma ideas mucho de Descartes, que son las ideas racionalistas, pero también va a retomar mucho las ideas empiristas. Kant va a surgir en un periodo importante, surge en el entrecruce de varias corrientes filosóficas. Además, Kant es el filósofo que marca como el cambio entre ya como la filosofía antigua, que terminaría con Rousseau, que a Rousseau lo vamos a ver la siguiente semana, y ahorita les digo por qué vamos a ver a Rousseau la siguiente semana, si es anterior a Kant, si es después de Kant, pero es para que no se rompa como el hilo histórico, ¿no? Entonces Kant marcará esta brecha entre lo que denominamos filosofía antigua, que terminaría hasta la parte empirista racionalista completamente separada, y de Kant surge como este nuevo periodo de la filosofía, que ya es la filosofía moderna, que será con Kant, con Nietzsche, con Schopenhauer, con Spinoza, con Deleuze, con... Ay, se me olvidó el otro. Pero también es un francés. Pero con ellos empezará a surgir ya el periodo de la filosofía moderna. Y es importante también porque se cruza con estas cuatro teorías, que va a ser la racionalista, que es la empirista, es también el siglo de las luces, que eso también es sumamente importante e impacta demasiado en la filosofía de Kant y en todo su pensamiento. Y también con dos figuras importantes, que va a ser la figura de Leibniz y va a ser la figura de Hume. Ellos dos serían los dos más influyentes dentro del pensamiento de Kant. Ahora, lo que trata de hacer Kant, o lo que va a tratar de hacer, es dar una solución a este problema de cómo es que surge el conocimiento. Para ello, escribe pues diversos libros. La filosofía kantiana se va a dividir en dos periodos, uno que va a ser el precrítico y otro que va a ser el crítico. En el periodo precrítico se dedica a escribir, y el libro que es como más importante dentro de su periodo precrítico es un libro que se llama La Antropología Filosófica. En este libro habla un poco de la historia, retoma las ideas de los pensamientos más importantes, y realmente en este periodo no añade nada, porque justamente era como el periodo en el que empezaba recién a despertar y a volverse como crítico. Ya en el periodo crítico es su periodo más importante. Dentro de su periodo crítico van a destacar sobre todo sus tres libros más importantes, que en algún momento creo que yo ya se los mencioné. Vamos a tener tres críticas. La crítica de la razón pura, que es el libro más importante, la crítica de la razón práctica y la crítica de la facultad de juzgar. En la crítica de la razón pura se divide en tres partes: la estética trascendental, la lógica trascendental y la doctrina del método.
Esas tres partes son bien importantes porque ahí es donde Kant trata de resolver todo el problema de la filosofía antigua y trata de resolver también la manera en la que vamos a estar adquiriendo pues nuestro conocimiento. La otra crítica, que tal vez en algún momento la trabajamos en ética, es la crítica de la razón pura. No sé si ustedes se acuerdan que en ética vimos el imperativo categórico, que es actúa de tal manera que quieras que tus acciones se vuelvan universales o que se puedan volver una ley universal, que yo me acuerdo que les puse el ejemplo del niño del zape. Si queremos que cada vez que un niño llore se le dé un zape, entonces eso se volvería ley universal y siempre que viéramos a un niño llorando, estaría justificado pues darle un zape porque así se callaría. Esa es pues el tema más importante que trabaja en la crítica de la razón práctica, ¿no? Cómo realizar un fundamento para la vida moral del ser humano. Y en su última crítica va a hablar acerca de la belleza y del arte, que es la crítica de la facultad de juzgar. Esa es como un poquito la crítica más sencilla porque habla acerca del arte, de la belleza, cómo es que en el ser humano surge este sentimiento de lo bello, de lo sublime, para contemplar el mundo, no tanto como el arte, como pintura, cine, sino el mundo, cómo contemplar la belleza del mundo y cómo saber que algo en efecto es bello o no es bello. Bueno, la crítica que vamos nosotras a ver o que van a ver ustedes acá en filosofía es la crítica de la facultad, la crítica de la razón pura. Esta yo nunca se las llevé a la clase, pero pues se las enseño aquí para que ustedes se motiven. Miren el tamaño del libro. Este libro, no sé si algunas de sus compañeras ya les comenté yo, este libro Kant lo escribe en 6 meses, entonces es un libro bastante importante, es un libro que está escrito de manera muy lógica, con argumentaciones muy concatenadas que permiten que el libro vaya siendo como muy entendible y al final parece que Kant tiene muchísima razón, ¿no?, en su argumentación. Entonces, crítica de la razón pura. La crítica de la razón pura, acá les pongo el nombre en alemán por si quieren tenerlo como cultura general, y el libro lo escribe en 1781. En esta crítica, él va a estar trabajando estos 3 temas que yo ya les dije: lógica, estética y la doctrina del método. ¿Cuál es la idea fundamental o cuál es la idea principal de este libro? Lo que Kant trata de hacer, o lo que trata de hacer primero, es solucionar el problema de la filosofía, ¿no?, que hasta su época pareciera ser que ningún filósofo había resuelto de manera clara cómo es que nosotros adquirimos conocimiento, porque si bien los racionalistas y los empiristas tenían sus puntos de vista, cada uno se quedaba como un poco sesgado, porque no es verdadero que todo nuestro conocimiento se genere internamente y tampoco es verdadero que todo nuestro conocimiento se genere de manera exterior. Entonces ahí es donde pues Kant va a estar trabajando, ¿no?, tratando de solucionar este dilema o esta problemática. Bueno, lo más importante es que Kant plantea aquí que existe una filosofía trascendental. Todas ustedes, yo espero que ya me pudieran dar un concepto de lo que significa trascendental, que es ir más allá de algo. Cada vez que yo menciono que algo es trascendental, quiere decir que yo estoy yendo más allá de lo establecido. Yo digo, tengo una idea trascendental sobre la clase de filosofía. Quiere decir que ustedes han comprendido completamente todo lo que han explicado sus compañeras, que tienen un hilo conductor sumamente claro de todo lo que hemos estado trabajando antes de que yo me fuera y ahorita que ya no estoy allá, y todo está a la perfección. Eso sería trascendental, algo que ustedes pueden decir que están comprendiendo y que están entendiendo y que va más allá de lo que se ve como aparentemente o de lo que se ve de nuestro sentido común. Esa es la idea principal de Kant, que quiere hacer una filosofía trascendental, es decir, ir más allá del racionalismo, pero también quiere ir más allá del empirismo. Bien, ahora, Kant no es considerado racionalista completamente, aunque de cierta manera participa un poco más de la corriente racionalista que de la empirista. Más bien, la filosofía de Kant suele denominarse como filosofía trascendental o como filosofía analítica. Ya no se encierra tanto como en esta doctrina de las dos que vimos antes. Bueno, lo primero que va a estar explicando Kant es que el ser humano tiene un medio primero para acceder al conocimiento cuando llega al mundo, es decir, cuando uno nace, lo primero que está a nuestro alcance es la experiencia. Entonces Kant asume que el primer modo para comenzar a adquirir conocimiento es la experiencia, pero sin embargo,
este no es el único método que yo tengo para adquirir conocimiento. Después de ahí ya es donde él empieza a pues a hacer su crítica y empieza a hacer su teoría. Va a decir, sí, uno cuando nace llora, ¿no? Un bebé cuando nace llora, entonces quiere decir que tiene una experiencia con el mundo, comienza a respirar, comienza a comer, ve el mundo, que es como la primera parte que yo tengo de conocer algo, que es a partir de mis sentidos. Pero va a decir Kant que esa no es la única manera que yo tengo de conocimiento y que también la experiencia no siempre es completamente certera. De ahí ya comenzará a decir que tenemos un tipo de conocimiento que es mi conocimiento a priori, y que este tipo de conocimiento siempre va a ser un poquito más certero que la experiencia, porque la experiencia pues sí suele a veces como tener ciertas dudas y a veces me puede engañar, ¿no? Bueno, ahora, él va a poner un ejemplo para justificar este tipo de conocimiento, que es el conocimiento a priori, que para Kant sería un poquito más certero. Igual, en alguna de las clases yo les puse el ejemplo, les dije una vez, dibújenme en el pizarrón un círculo cuadrado. Algunas de sus compañeras lo intentaron, pero este ejemplo sirve para explicar justamente por qué Kant va a decir que existen ciertos tipos de conocimiento que únicamente van a estar en nuestra cabeza. Es decir, yo puedo pensar en el círculo cuadrado, puedo pensar en el verbo hubiera, puedo pensar en el pasado, puedo pensar en las matemáticas, puedo pensar en el número 2, puedo pensar en el amor. Pero que yo pueda pensar esas cosas no quiere decir que tengan directamente su correspondiente con la experiencia. Si yo les digo ahorita, dibújenme un círculo cuadrado, evidentemente no lo van a poder hacer. Si yo les digo, quiero que me enseñen el amor, no me van a poder enseñar el amor. Si yo les digo, enséñenme el número 2, tampoco me van a poder enseñar el número 2. Eso es lo que va a decir Kant, que sería nuestro conocimiento a priori y que es muchísimo más certero que el conocimiento a posteriori, que sería empírico. Ahora, ¿por qué va a empezar a decir todo esto? Porque él va a hacer una división entre tres tipos de conocimiento o tres tipos de vías de acceso al conocimiento, ¿no? De aquí, él va a comenzar a realizar una teoría de la razón. ¿Qué va a decir esta teoría de la razón? Va a decir que el ser humano posee conceptos, posee experiencias y que estas experiencias las vamos teniendo y que estos conceptos al igual los vamos adquiriendo o los vamos a ir aumentando en la medida en la que yo pues vaya viviendo, ¿no? No es la misma experiencia, piensen ahorita con lo que está pasando. Esta experiencia que está pasando de esta enfermedad y todo lo que estamos viviendo va a cambiar completamente nuestra manera de ver la vida de aquí a diciembre, lo cual no pasó el año pasado. El año pasado dimos todo el año por sentado, vamos a ir a clases, vamos a tener evaluaciones, vamos a pasar a otro año, etcétera, ¿no? Y vamos a terminar el año, lo cual no preveíamos que iba a pasar esto este año. Entonces, lo que va a decir Kant es que estos conceptos y esta experiencia la vamos a ir aumentando en la medida en la que vamos viviendo. Y de esa manera se va ampliando nuestro razonamiento. Ahora, lo que va a decir Kant es que todos estos conceptos que yo poseo y todas estas experiencias que van a estar enriqueciendo mi vida y de cierta manera van a estar enriqueciendo mi pensamiento, van a estar contenidos en mí. Puedo olvidarlos, pero de cierta manera siguen contenidos en mí. Y lo que va a decir es que nuestra mente o nuestra inteligencia lo que realiza es descomponer los conceptos. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a poner un ejemplo. Ustedes cuando iban en el kinder, no sé, tal vez las ponían a hacer bolitas de papel, las ponían a hacer estas colitas de rata, las ponían a pegar cositas, las ponían a colorear y que no se salieran de la rayita. Eso es un conocimiento tanto empírico como racional. Porque si veían, no sé, si recargaban mucho el lápiz para colorear, pues se les rompía la hoja. Pero si no lo recargaban mucho, tal vez el color les quedaba muy livianito, o sea, muy bajito. Y de esa manera, pues iban ustedes encontrando la manera de que su dibujo se viera bonito, de que no se saliera en la raya, dónde le tenían que hacer más oscuro y dónde le tenían que hacer más clarito. Eso es descomponer el concepto. Yo tengo un concepto, claro, oscuro y color. Combino esos tres conceptos y en la medida en que los voy combinando, se va descomponiendo mi concepto. Ahora ustedes ya no nada más saben colorear sin salirse de la raya. Algunas de ustedes dibujan muy bonito, otras cocinan, otras cosen,
otras se volvieron buenas en contabilidad. Entonces todo eso es nuestra descomposición de conceptos y esa descomposición de conceptos va a seguir aumentando. Ahorita ustedes están en prepa, no todas tienen como estas 4 carreras: contabilidad, gastronomía, manufactura y informática. Pero ya cuando ustedes pasen a la universidad, pues cada quien se va a ir a otra área y ahí se van a empezar a descomponer más sus conceptos. ¿Por qué? Porque van a tener, no sé, un concepto. Tienen ahorita todos un concepto de inconsciente. Y ese concepto de inconsciente para las que van a estudiar psicología va a adquirir diferentes significados. El concepto, no sé, de comida tradicional italiana va a cambiar para las que se van a ir a gastronomía. El concepto de programación va a cambiar para las que se van a ir a informática. El concepto de finanzas va a cambiar para las que se van a ir a contabilidad. Y eso es la descomposición de conceptos. En eso va a empezar a consistir la teoría kantiana. Él va a decir que todo ser humano, a partir de la experiencia y de lo racional, empezamos a generar conceptos, conocimiento, y esos conceptos lo único que vamos haciendo a lo largo de la vida es descomponerlos, que realmente no estaríamos aprendiendo cosas completamente nuevas, sino que es conocimiento que ya poseemos, y ese conocimiento que poseemos ya desde un inicio, lo único que vamos realizando es descomponiéndolo, y en la medida en la que lo vamos descomponiendo, pues sentimos que nuestro conocimiento pues se va de cierta manera ampliando. Esa sería como la primera parte. Ahora, la segunda parte, que se da con esta descomposición de concepto o este despliegue, este aumento de los conceptos, son estos 3 nuevos conceptos que él va a estar incluyendo. Van a ser juicios analíticos, juicios sintéticos y juicios sintéticos a priori. Cada uno de estos juicios, según Kant, nos ayuda a comprender qué es el conocimiento y cómo lo vamos a ir distinguiendo. Y aquí es la parte en donde les digo que él va a empezar a combinar tanto el racionalismo como el empirismo. Vamos a ver primero los juicios analíticos. Juicios analíticos. Aquí yo les puse un ejemplo. Toda mujer es capaz de ser independiente. Ya ustedes me dirán si sí o no, si ustedes quieren tener un marido y quedarse en su casa y cuidar a sus niños, ¿no? Pero yo pienso hasta aquí que todas somos perfectamente capaces de ser independientes. Y aquí les puse 2 características. Los juicios analíticos siempre me van a dar identidad y me van a brindar una explicación. Todas ustedes me pueden explicar esta proposición y me pueden decir qué significa esta proposición con toda la claridad del mundo. Ahora, los juicios analíticos van a tener esa característica, me brindan una explicación sobre algo, de lo cual yo no necesitaría tener una experiencia directamente en el mundo. La primera característica importante de los juicios analíticos es que son a priori, no directamente a priori, pero no necesito yo como la experiencia sensible o la experiencia del mundo para entenderlo. Yo les digo, todas las mujeres son capaces de ser independientes y ustedes no necesitan ir a Oaxaca, a Veracruz, a Chiapas y al Estado de México a ver si las mujeres de verdad son independientes. Ustedes pueden comprender que en el mundo existen mujeres que viven solas, que son independientes, que trabajan y que se mantienen completamente bien, sin tener a nadie. Eso va a ser un juicio analítico. Mis juicios analíticos no necesitan de ningún tipo de experiencia directamente sensible. Al igual, si yo les digo ahorita, ¿no? Por ejemplo, todas las fresas son rojas cuando están maduras y son verdes cuando no están maduras. Ustedes pueden entenderlo también sin necesidad de que yo les enseñe una fresa verde y una fresa roja. Eso es un juicio analítico. Los juicios analíticos me permiten saber algo del mundo, porque yo ya tuve una experiencia anterior de haber visto una fresa, de haber visto una mujer que es independiente, de haber visto una planta, de haber visto cualquier cosa, y eso me permite formular un juicio analítico que no necesita directamente de una experiencia. Así se constituyen. Ahora, lo que va a decir Kant es que vamos a tener una proposición en donde tenemos un predicado. Cualquier predicado está bien, ¿eh? En el caso de mi ejemplo es las mujeres que son independientes y pertenecen a un sujeto que sería la mujer que es independiente. Lo que nos va a estar diciendo Kant es que precisamente la relación de este predicado B nos ayuda a entender sin ninguna experiencia sensible porque este predicado B pertenece directamente a, es decir, cuando yo digo son capaces de ser independientes, este predicado, que sería aquí,
de ser independientes sería mi predicado. Este predicado está contenido de manera directa en toda mujer, que es mi sujeto. Como este predicado pertenece de manera directa a mujer, no necesito tener una experiencia sensible. Yo lo puedo entender y lo puedo explicar sin tener un ejemplo de manera física. Esos serían mis juicios analíticos. Espero que más o menos ahí vaya quedando claro. Nada más recuerden que son juicios o son proposiciones, que no necesitan de ninguna experiencia sensible. Yo puedo entenderlas, ustedes pueden platicar con sus compañeras y casi siempre uno utiliza estos juicios analíticos, aunque no los denominamos así. Les cuentan, ¿no? En las vacaciones fui a la playa con mi familia, vi un cangrejo que era blanco, todos esos van a ser juicios analíticos. ¿Por qué? Sus compañeras son perfectamente capaces de entender lo que ustedes les están diciendo sin que estén en la playa y sin que vean ese cangrejo blanco. Esos van a ser juicios analíticos. Los otros juicios van a ser los juicios sintéticos. Los juicios sintéticos van a ser de la siguiente manera. Este es nuestro ejemplo. Toda mujer necesita una media naranja. Este, en primer lugar, es un enunciado que no se introduce una metáfora. Ustedes saben que realmente cuando decimos media naranja, pues nos estamos refiriendo a una persona que nos ame, ¿no? Entonces, decimos, toda mujer necesita una media naranja. Los juicios sintéticos van a tener una oposición frente a los juicios analíticos, mientras que los juicios analíticos no necesitan de una experiencia sensible o de una cosa material o de un ejemplo para que yo la vea. Un juicio sintético sí necesita de esta experiencia sensible. Entonces, si yo digo, toda mujer necesita media naranja, pues entonces, si fuera un juicio analítico, pues todas imaginamos que una mujer siempre va a tener una media naranja, literalmente una fruta, en su bolsa, o va a traer una media naranja consigo misma. Y eso no quiere decir eso. Lo que quiere decir este juicio, que vamos a establecer que es un juicio sintético, es que necesitamos de una experiencia sensible. Entonces, primero tenemos que entender que hay una metáfora, que esta noción de media naranja se refiere a una persona que de cierta manera nos complemente, ¿no? Según. Bueno, entonces, lo que van a hacer los juicios sintéticos es que ensanchan nuestro conocimiento y pues necesitan de una experiencia sensible. Esta experiencia sensible va a ser la que nos permita tener un conocimiento pues un poquito más amplio, ¿no? Entonces yo puedo decirles, existen manzanas rojas, amarillas, pintas y etcétera, ¿no? Y para que sea como un poquito más claro, pues les pongo aquí todas las manzanas. Ese sería ya un juicio sintético, un juicio que no es tan claro como en la idea y que necesita un ejemplo para que yo pueda explicarlo con más claridad, ¿no? Entonces puedo decir también, existen los marcianos, ese también sería un juicio sintético. ¿Por qué? Porque puedo tener como una idea, pero no puedo saber si son así como cabezones, si no tienen pupilas, así como generalmente uno se los imagina. Y pues para ello sí necesito una experiencia sensible, tendría que tener yo la experiencia material de ver a un marciano, para que a partir de esa experiencia sensible yo pueda tener ya interiorizado ese conocimiento y decir, claro, cada vez que yo vea este tipo de entidad, voy a saber que eso es un marciano. Esa es la diferencia entre mi juicio sintético y mi juicio analítico. Juicio analítico es completamente entendible y razonable sin la necesidad de una cosa física o de una experiencia material, mientras que el juicio analítico necesita necesariamente una cosa, ¿no? Necesita un ejemplo, necesito yo tener la cosa física para entender este juicio sintético. Esos serían los dos tipos de juicios. Luego vamos a tener un tercer juicio, que ese es un poquito más complicado, que es como la parte ya importante de Kant, que van a ser los juicios sintéticos a priori. Los juicios sintéticos a priori nos van a brindar una certeza apodíctica. Esa palabra quiero que me la escriban en su libreta. ¿Qué significa certeza apodíctica? Yo se los mando a sus compañeras en la planeación para que ya se los expliquen, pero primero quiero que ustedes me investiguen esa palabra. Tienen diccionarios, entonces pueden investigarme qué significa apodíctico. Los juicios sintéticos a priori. Bueno, vamos a tener estos tres tipos de juicios: analíticos sin experiencia, sintéticos que necesitan experiencia, y los juicios sintéticos a priori los utiliza Kant para explicar su idea de la filosofía trascendental. Los juicios sintéticos a priori para Kant es un tipo de conocimiento que escapa a cualquier tipo de
experiencia sensible. Es el conocimiento completamente a priori que yo tengo, que no pasa y que jamás en la vida ha pasado por la experiencia. Bueno, la segunda parte es la filosofía trascendental, que la comienza a realizar a partir de estos juicios que son sintéticos a priori. Los juicios sintéticos a priori van a ser este tipo de conocimiento que no debe pasar jamás por la experiencia. ¿Qué tipo de conocimiento sería este? El ejemplo que va a poner Kant pues son las matemáticas, ¿no? Las matemáticas, él va a decir, son un conocimiento que se adquiere completamente a priori, pero que me permite explicar el mundo sensible. Pero yo no puedo ver a las matemáticas, así como tampoco puedo ver a las letras, a la gramática, al teorema de Pitágoras. Entonces él va a utilizar mucho este tipo de conocimientos, que son conocimientos que se aprendieron completamente a priori, que jamás en la vida pasaron por una experiencia. Podemos decir que las matemáticas serían un ejemplo de este tipo de juicio sintético a priori, porque los números jamás han sido parte de la experiencia sensible. Yo puedo tener la representación de los números, pero que yo tenga la representación de los números no quiere decir que eso sea el número como tal, la entidad. Entonces ese para Kant sería un conocimiento completamente a priori, porque no está mediado por la experiencia y no pasa jamás por la experiencia, pero me permite de cierta manera explicarla. Estos van a ser los juicios sintéticos a priori. Otro ejemplo de juicio sintético a priori sería, por ejemplo, Dios. Dios es un juicio completamente sintético a priori porque nunca ha pasado, vamos a quedarnos con la idea de Dios, no de Jesús, que es como la idea de la persona que viene a salvar a los humanos. Vamos a quedarnos con la idea de Dios Padre, que es el que está en el cielo, ¿no? Él sería un ejemplo de juicio sintético a priori porque tiene una existencia ontológica, no está mediado por ninguna experiencia y es un juicio sintético a priori que está completamente desligado de toda la experiencia, pero que gracias a ello me permite saber o me permite conocer la experiencia sensible, ¿no? Este tipo de ideas que jamás, según Kant, jamás han pasado por la experiencia sensible, serían los juicios sintéticos a priori. Estos terceros son los más importantes, porque a partir de los juicios sintéticos a priori es que él va a empezar a explicar esta noción de la filosofía trascendental. Él va a decir que para solucionar este problema de los racionalistas, de los empiristas, de todo lo que habían estado según haciendo una solución que realmente no la encontraron, pues él propone la idea de la filosofía trascendental. La parte más importante de esta idea de la filosofía trascendental es la razón pura, que va a ser el nombre justamente de su libro, Crítica de la razón pura, que es lo que él trata de hacer en estos tres apartados, en la estética, en la lógica y en el método. Trata de explicar en qué consiste esto que él denomina pues la razón pura. ¿Qué va a ser la razón pura? Va a ser una razón completamente a priori, que no está mediatizada, que no pasa por la experiencia y que es fundamentalmente intelectiva, que no está mediada por ninguna otra cosa, ¿no? Ahora, para explicar esta filosofía trascendental, Kant distingue dos cosas. Primero va a decir que tenemos sensibilidad, somos seres sensibles, es decir, tenemos un cuerpo que nos permite conocer el mundo físico y tenemos una mente que nos permite pensar todas las ideas y que nos permite conocer las cosas que no podemos, pues como literalmente tocar, ¿no? Vamos a tener estas dos características y de ahí va a decir que nuestra razón pura es justamente lo que se opone a lo sensible, cosas que son a priori, que nunca han pasado por la experiencia y que me permiten establecer un método filosófico para conocer el mundo sin necesidad de estar mediados por nada, ¿no? De aquí vamos a ver un pedacito de lo que es la estética trascendental, que es la parte más importante y me parece un poquito más interesante que la lógica y la doctrina, porque esas ya son un poquito más tediosas, un poquito más, más complicadas, ¿no? Y como pues yo tampoco estoy allá, pues no quiero confundirlas más. Vamos a ver la estética trascendental, que es como un poquito la parte más sencilla. Para ello, Kant distingue dos conceptos. Van a ser estos dos, ¿sí? La intuición empírica y la intuición pura. La intuición empírica, pues es evidente que nos va a estar remitiendo a lo que es el fenómeno, mientras que la intuición pura nos va a estar refiriendo a los conceptos que generalmente siempre van a ser a priori. Ahora,
algo bien importante. Kant va a decir que la intuición nos ayuda a pensar el concepto. ¿Por qué va a ser importante esto? Primero, recuerden, diferencia. Intuición empírica va a ser, o intuición sensible, van a ser las intuiciones que se refieren al fenómeno. Por ejemplo, yo tengo aquí esto, intuición empírica, estoy tocando algo, veo que es gris y que tiene rojo, y esta sería una intuición empírica o intuición sensible, porque mis sentidos la están tocando. Intuición pura, el amor. El amor es una intuición pura, ¿por qué? Porque solamente puedo pensarla. Puedo representar el amor con corazones, con color rojo, con cosas ahí medio cursis, pero yo no puedo ver en sí qué es el amor. Esa sería una intuición pura, que remite a un concepto completamente a priori, que se desliga siempre de la experiencia. Esas dos intuiciones van a ser bien importantes. Y la otra cuestión es que Kant va a explicar que las intuiciones empíricas le dan a mi sensibilidad representaciones. Entonces yo me puedo representar ciertas cosas. Me puedo representar un niño, me puedo representar una bocina, me puedo representar una computadora, puedo representarme una piedra. Estas representaciones son la parte física o la parte material que yo veo, que es como nuestra percepción. Yo percibo cosas en el mundo y a partir de lo que percibo, pues es que yo me empiezo a hacer una representación de las cosas. Aquí, ¿por qué Kant va a decir que son representaciones? Las representaciones, recuerden que no son como la cosa real en sí. Kant es un poquito escéptico en esta parte y va a decir que no podemos nunca tener una certeza real de que este mundo que nos rodea es pues completamente pues real y que yo lo estoy viendo. Recuerden que es como un poco la idea de Descartes. Puede ser que yo esté durmiendo y que todo esto sea un sueño, o puede ser que yo ni siquiera tenga un cuerpo y que todo esto sea falso, o que ni siquiera pueda dilucidar entre lo que es verdadero y lo que es falso. Bueno, entonces Kant va a partir también un poquito de esta premisa. Va a decir, yo tengo que tener un supuesto, pero yo no sé si este mundo que yo veo, que yo toco, es completamente real. Entonces, por eso es que él va a decir que lo denominamos, lo que percibimos con los sentidos, que es nuestra experiencia, y nuestras intuiciones empíricas, él los va a denominar representaciones. Justamente porque él va a conservar como esta pequeña duda de no tener como la certeza al 100% de que este mundo es completamente real. Eso nada más para aclararles por qué él denomina representaciones a todo lo que vemos, ¿no? Porque yo les había dicho que a lo que decimos representaciones es, por ejemplo, al 2. Al 2 que yo les pongo en el pizarrón es una representación del número 2, porque el número 2 es una idea. Pero para Kant las representaciones van a ser también de las cosas materiales. No va a decir que, por ejemplo, ¿no? Esta piedra es la piedra en sí, va a decir, esta es una representación de la piedra, que aparte ustedes están viendo la representación de la representación porque la están viendo en video. Entonces esto sería una representación, no sería como la cosa en sí, porque no podemos tener la certeza real de que esto es, más o menos. Bueno, entonces lo que va a decir es que esta sensibilidad nos va a brindar la capacidad de tener representaciones, y que estas representaciones me permiten a mí empezar a construir conceptos. Yo puedo empezar a construir conceptos a partir de lo que veo, a partir de lo que huelo, a partir de lo que escucho y a partir de lo que toco, ¿no? Que sería como las representaciones que me dan todos los sentidos. A partir de todo ello, yo puedo comenzar a tener conceptos, entonces yo puedo empezar a pensar. De aquí, ya para terminar y no alargarme demasiado, vamos a tener dos conceptos bien interesantes, que eso sí me hubiera gustado pues tener la clase con ustedes, pero pues ni modo, ¿no? Vamos a tener dos conceptos que va a ser el tiempo y el espacio. El tiempo y el espacio, con algunas de ustedes yo ya he hablado un poquito acerca de qué es esto que es el tiempo. Yo siempre les hago mucho énfasis en que el tiempo no existe. Tenemos pues diferentes corrientes que nos demuestran y que nos ayudan a entender por qué el tiempo no existe. Yo les he dicho que en ciencias exactas, más o menos con la teoría de la relatividad, se demuestra que realmente el tiempo pues no existe, es algo ficticio, es algo que nosotros nos construimos. Y en filosofía pues el tiempo tampoco existiría, el tiempo es una convención, pero es una convención que es bien necesaria porque gracias a esa convención le damos sentido a nuestras vidas. La explicación que da Kant acerca del tiempo y el espacio me pareció muy interesante. Entonces vamos a tener estos dos conceptos y con eso ya terminamos. Vamos a tener el tiempo y el espacio.
Estas tres son características importantes. Se las pongo ahí un tantito para que ustedes las lean, ¿no? Primero, vamos a tener que Kant dice que el tiempo y el espacio no se pueden intuir exteriormente. Ahorita se los explico. La segunda es que son formas de intuir lo sensible. Y la tercera es que nos ayudan a realizar juicios sintéticos a priori. Acuérdense que los juicios sintéticos a priori son conocimiento que no está mediatizado jamás en la vida por la experiencia. Bueno, vamos a empezar con el espacio. Sus compañeras tienen las características ahí como un poquito más esquematizadas para que ustedes las tengan. Síganme tomando sus notas porque ya regresando yo las voy a seguir evaluando, entonces necesito que sigan ustedes trabajando, no vayan a tomarse esto como de broma. Bueno, vamos a empezar con el espacio. El espacio, primero es que para Kant tanto el espacio como el tiempo no son conceptos empíricos, es decir, yo veo el espacio, me represento el espacio, pero que yo lo vea, me lo represente, no quiere decir que sea empírico. Con el espacio es un poquito más complicado, con el tiempo no tanto porque pues sí no lo podemos ver, pero el espacio sí lo vemos, lo tocamos y estamos en un espacio. Pero para Kant el espacio no es empírico. Para Kant es necesario que el espacio sea una representación mental. ¿Por qué es necesario que el espacio sea una representación mental? Porque a partir de que yo asumo, de que Kant asume que el espacio es una representación mental, se afirma esta noción de un poquito de duda, de yo no sé si este mundo es real, pero también la representación me da una certeza de que yo puedo confiar en que esta representación que yo tengo del mundo me puede ayudar a explicarme qué es lo que yo soy en este mundo. Esa va a ser como la noción un poquito del espacio. Recuerden, para Kant no es empírico, es una representación que me brinda una certeza para que yo pueda comenzar a construirme un conocimiento. Esa sería la primera parte. Un ejemplo de ello va a ser los colores. Igual yo ya les he puesto este ejemplo en la clase, ¿no? Ustedes pueden ver el salón de un color, pero que lo estemos viendo de ese color no quiere decir que ese color esté realmente ahí. Es una difracción que hacemos de la luz y que nos permite ver esos colores. O sea, realmente los colores son una descomposición de luz, realmente no son algo existente. Ese sería como el ejemplo que nos da Kant, ¿no? Para entender el espacio como una representación que nos permite explicarnos el conocimiento. Luego vamos a tener que el espacio para Kant es un juicio sintético a priori. ¿Cuál sería nuestro juicio? Kant es muy meticuloso en esta parte y él va a hacer siempre proposiciones interesantes, ¿no? La proposición para decir que el espacio es un juicio sintético a priori va a ser la siguiente. Él dice, existe el espacio. No importa qué espacio sea, si es bueno, si es malo, si es de colores, no importa. Solo él va a decir, existe el espacio. Va a decir que existe el espacio y ese es un juicio sintético a priori, porque yo no estoy diciendo ni existe el espacio en la Tierra, ni existe el universo, no. Él dice, existe el espacio y la palabra espacio es sumamente ambigua, pero dentro de esta ambigüedad me permite tener una generalidad que yo puedo pensar y que únicamente la puedo pensar. Nosotros podemos decirle a un niño chiquito, a un señor grande, a cualquier tipo de personas, yo le digo, existe el espacio y lo pueden pensar sin que tengan ninguna experiencia empírica. Por eso es que va a decir Kant que pues el espacio es un juicio sintético a priori y también por eso es una representación, porque solamente se piensa en tanto que no la representamos de manera más o menos real. Esa va a ser como una de las características, ¿no? Ahora, va a decir que el espacio es una cantidad infinita y aquí vamos a ir ya empezando a enlazar con el tiempo. Vamos a tener una diferencia bien importante. Va a decir Kant que el espacio es simultáneo, pero no es sucesivo. Eso sí quiero que les quede como bien claro. El espacio es simultáneo, pero no es sucesivo, mientras que el tiempo es sucesivo, pero no es simultáneo. El tiempo es solamente ambos, el tiempo y el espacio son solamente uno, solamente que el espacio sí puede ser simultáneo, pero no es sucesivo, y el tiempo no es simultáneo, pero sí es sucesivo. ¿Qué quiere decir eso? Pensemos primero en el espacio. Yo tengo un mundo. En este mundo, justamente en esta hora, personas estarán durmiendo, comiendo, jugando en diferentes espacios. En un mismo mundo
hay diferentes simultaneidades, es decir, acciones simultáneas al mismo tiempo. Piensen ustedes mismas en su clase. Cuando estamos en clase que sea, una está poniendo atención al maestro, otra le está haciendo una notita a su amiga, otra ya está pensando cómo salirse del salón un rato, otra ya se está durmiendo, otras están platicando. Estamos en un mismo espacio, en un mismo salón, en donde cada una está haciendo acciones simultáneas en el mismo espacio. Esa sería la parte del espacio. Mientras que Kant va a decir que el tiempo no puede ser simultáneo. El tiempo es sucesivo. Mientras cada una de ustedes en el salón está platicando, escribiendo, poniendo atención, tomando el apunte, son espacios simultáneos. Pero el tiempo es solamente uno, porque todas esas acciones se están haciendo dentro de los 50 minutos de X clase, ¿no? Entonces, eso es lo que va a decir Kant acerca del tiempo y el espacio. Espero que más o menos les vaya quedando claro. Acuérdense nada más, espacio simultáneo porque diferentes acciones se pueden llevar a cabo en un mismo espacio. Ahora imagínense cuántas acciones simultáneas se llevan en todo el mundo con todas las personas, mientras que el tiempo no. El tiempo es solamente uno que va corriendo y dentro de ese tiempo que es solamente uno, hacemos todas estas diferentes acciones. Vamos a pasar ahora con el tiempo. Otra cosa. Va a decir Kant, el espacio es una entidad que tenemos que asumir que tiene cierta parte real porque nos permite representarnos cosas. Aunque no podamos tener la certeza completa de decir que este mundo existe, sí podemos afirmar que el espacio tiene una realidad empírica, porque él no va a caer como en esta cuestión de Descartes, de decir que todos mis sentidos me engañan, no. Kant sí va a decir que podemos tener ciertas certezas y que ellas me van a dar pues esta noción de afirmar que el espacio es existente y que tiene cierta realidad. Pero otra cosa que va a decir Kant, y esta es bien interesante, es que el espacio existe gracias a que nosotros existimos. Si la raza humana, que somos los que poseemos intelecto y podemos racionalizar las cosas, no existiéramos, primero no sabríamos si el espacio existe o no existe, y segundo, eso no tenía ningún sentido, porque si no existimos, nos daría lo mismo que exista o no exista el espacio. De ahí va a decir Kant que el espacio existe y se puede pensar y lo podemos representar gracias a que existe quien lo representa, es decir, nosotros. Nosotros nos representamos el espacio. Si nosotros no existiéramos, nadie pensaría en el espacio y daría lo mismo que existiera o no existiera. Eso es como algo importante. En ese sentido, el espacio sería un poquito subjetivo, porque existe y se piensa gracias a que alguien lo está pensando, más o menos. Y la otra parte va a ser la del tiempo. ¿Qué es el tiempo? El tiempo va a ser tampoco es algo empírico. El tiempo también es algo ideal que está en nuestra cabeza. Y Kant también va a decir que el tiempo es una representación. Como ya les dije, es una convención, es una representación, es relativo, es inexistente, es algo que le da sentido a la vida del ser humano, ¿no? Entonces, el tiempo, va a decir Kant, es la cosa, y me parece que para todas las corrientes, tanto filosóficas, físicas, matemáticas, el tiempo es algo indispensable, es algo imprescindible. No podemos jamás prescindir del tiempo. Si se prescinde del tiempo, todo esto que denominamos universos y todo lo que denominamos cosmos no tendría ningún sentido, porque sería un completo caos. Entonces el tiempo, va a decir Kant, es necesario. Jamás podemos suprimir la idea del tiempo, la idea del tiempo. Y de ahí va a decir que también es un juicio sintético a priori, y va a decir que este sí lo podríamos establecer casi como imperativo categórico. El tiempo existe y es necesario para todo ser humano siempre. También es un juicio sintético a priori, porque también va a decir que no nos enseñan cómo hacer el tiempo o qué es el tiempo, sino que solamente estamos dentro del tiempo. Y pues ya no nos instalamos y empezamos a hacer nuestra vida pues dentro de este universo, asumiendo que tenemos un tiempo para ir al kinder, un tiempo para ir a la primaria, un tiempo para ir a la prepa, un tiempo para la universidad y el resto de la vida para trabajar, ¿no? Eso es algo que es imprescindible, ¿no? Ahora, el tiempo para Kant va a ser una intuición sensible. Es una intuición sensible, ¿por qué? Porque nos permite explicarnos la vida. Entonces tenemos que tener esta noción sobre el tiempo como algo sensible, porque gracias a que tenemos esta noción del tiempo como algo físico, más o menos tangible, es que tenemos orden en nuestra vida cotidiana, ¿no? Otra cosa importante
es que Kant, al igual que los jónicos que yo les expliqué, sobre todo era Anaximandro, si no me equivoco, el que hablaba acerca del tiempo y del infinito, del apeirón, que era lo ilimitado, Kant retoma un poco esta parte, no va a decir que el tiempo es ilimitado. ¿Por qué va a decir que el tiempo es ilimitado? Va a decir que el tiempo es ilimitado porque es infinito, que no significa que sea simultáneo, sino que es un solo tiempo, como yo les expliqué con el infinito, un solo tiempo que no sabemos cuándo inició, pero asumamos que inició en un punto del universo y de ahí no se ha detenido, sino que sigue fluyendo y va a seguir fluyendo siempre de manera ilimitada. Eso es lo que va a decir Kant, que nuestro tiempo es ilimitado porque siempre va a existir, asumiendo que existe como supuesto más o menos real, y gracias a él tenemos coherencia en nuestra realidad, ¿no? A partir de estos dos conceptos y de la relación indispensable que se forma entre el espacio y el tiempo, Kant va a decir que podemos hablar de dos conceptos importantes, que va a ser el movimiento y el desplazamiento. Va a decir que estos dos conceptos se hacen posibles gracias a la representación que tenemos de nuestro tiempo. Y de ahí, ya lo último es que él va a decir que el tiempo no es nada, que es justamente lo que yo ya les había dicho. El tiempo es algo inexistente que solamente utilizamos como un supuesto que da coherencia. Y va a decir Kant que el tiempo es tanto subjetivo como objetivo. Pensemos en el ejemplo de los exámenes. Para ustedes el tiempo de los exámenes se les va rapidísimo. Para nosotros, o al menos para mí, el tiempo del examen se me hace larguísimo, porque yo no estoy haciendo nada. Entonces ahí tendríamos esta noción de que el tiempo es subjetivo, porque ustedes lo perciben y se lo representan de una manera, mientras que yo lo percibo y me lo represento de otra manera. Esa es la parte subjetiva del tiempo. Mientras que la parte objetiva es en cuanto a los fenómenos. Por ejemplo, tenemos ciertos periodos para la primavera y todo el mundo comprendemos que ese es el periodo de la primavera. Tenemos un periodo del invierno y también entendemos que ese es un periodo que no cambia. Sabemos que es el día y que es la noche. 12 horas del día y 12 horas de la noche también es algo objetivo. El tiempo es objetivo en tanto que nos permite explicarnos los fenómenos que nos acontecen. Entonces va a tener esas dos características del tiempo. A pesar de que no existe y de que Kant dice que el tiempo no es nada real, es una representación que nos permite explicar nos permite explicar la realidad y la vida de manera subjetiva y también un poquito de manera objetiva. Espero que hasta aquí haya quedado más o menos claro. Esta sería como la parte más importante que yo rescato de la estética trascendental. Ya cuando regresemos, pues yo espero hacer como una recapitulación de todo lo que hemos visto, que yo siento que no está tan complicado, porque más o menos algunas de ustedes ya tenían nociones. Les sigo pidiendo de favor que tengan disposición con sus compañeras, que se comporten, que trabajen, que no platiquen tanto en el salón. Y en los grupos, pues ustedes ya sabrán cuáles son sus compañeras que más o menos dominan como los temas de la clase. Ustedes también pueden contribuir con lo que sus compañeras pues no logren como explicar a toda claridad. También recuerden que sus compañeras no les están dando la... Entonces se comportan bien, hacen sus tareas, pongan disposición con sus compañeras, trabajen bien en todas las materias y... Les mandé a sus compañeras un anuncio del 4 de mayo. Si pueden, salgan a ver el cielo en la noche. Va a haber una convergencia de 3 astros, que es la Luna, Júpiter y Venus. Y va a aparecer como si estuviera una carita sonriente para que se distraigan un ratito. Ya si leo algo más interesante que va a pasar o algo así, ya yo les mando con Yureibi y con Fernández para que ellas les compartan. Se cuidan mucho, niñas, y se la pasan bonito el 30 de abril. Ya después yo les mando la felicitación como más a detalle, pero pues esta es como para ustedes en especial, para cada uno de sus grupos. Pásensela bonito, ya es su último 30 de abril y pues disfrútenlo, aunque no son las mejores condiciones. Pues pongan pues lo mejor de su parte, ya están grandecitas para que vayan entendiendo estas situaciones que pues a veces uno no puede prever. Se cuidan mucho.